González Santamaría Paola Alejandra. Buen día, doctor. Presente. Hola. Márquez Vicente Lucía Guadalupe. Buenos días, doctor. Presente. Mendoza Pérez Kenia Citlali. Pérez Ham Elena Abigail. Presente, doctor. Pérez Ortiz Claudia Angélica. Presente. Poblano Juárez Maritza. Buenos días, doctor. Presente. Hola Maritza. Posadas Rodríguez Jessica Anaí. Presente, doctor. Buenos días. Jessica, sí, ya. Rosendo Rea Carla Angélica. Hola. Sánchez Ábalos Christopher Alan. Presente, doctor. Buen día. Buen día, Alan. Sánchez Vizcaya Luis Fernando. Presente. Hola, Luis Fernando. Tapia Rico Alín Fernanda. Presente, doctor. Buenos días. Hola, jefa. Buenos días. Sí. No, Trejo Hernández Viridiana. Viridiana. Valdés Ramos Dulce Rubí. Presente, doctor. Buenos días. Hola. Hola, Rubí. Buenos días. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y mil disculpas por haber tenido que cancelar la clase de hace 8 días. Desafortunadamente me complicó un trámite en la COFEPRIS y pues aunque me cuesta mucho trabajo hablar de una institución que me dio mucho en el aspecto profesional, pues tristemente si no estás a buena hora, no te atienden tu trámite. Jefa, Aline, ¿quién estuvo en la consulta hace 8 días con el doctor Héctor Cano? El equipo 2 y 4. El equipo 2 y 4, ¿verdad? Sí. Aquí con ustedes es al revés, o sea, son salteados. Entonces, hoy les toca conmigo, ¿verdad? Sí, doctor. Okay. Y el equipo 1 y 3 con el doctor Héctor Cano. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar el tema que estábamos revisando. Dentro de 8 días no hay clases, ¿verdad? Porque es día oficial. ¿Y el 23 es el examen, jefa? Sí, doctor. No me digas. Bueno, les adelanto, va a ser una evaluación muy tranquila. Como ya habíamos acordado, 10% la asistencia y su desempeño en la clínica, en lo que es la parte clínica, la consulta, 20% sus mapas mentales y 70% la evaluación, ¿verdad, jefa? Sí, doctor. Entonces, solo va a ser muy sencillo, van a ser a lo mucho 6 preguntas abiertas de los medicamentos, estos temas que cansemos a ver hasta hoy, y un caso clínico, ¿no? Muy chiquito, muy corto. Entonces, permítanme, se me olvidó que ya en el día 23 ya tenemos que estar en la escuela. Bueno, entonces vamos a...
Dijimos que si en la bronquitis aguda, al ser un proceso inflamatorio a nivel bronquial y que por lo mismo que su inicio es brusco, podría estar determinada su cuadro clínico, está determinado por un ataque al estado general, ¿cierto? Un estado febril. Y el primer síntoma, el síntoma característico, dominante sobre la bronquitis, en la bronquitis aguda, es la tos. Una tos que al principio es seca y que posteriormente esa tos se puede volver productiva. Y entonces ya tenemos expectoración mucosa o expectoración purulenta incluso, ¿no? Entonces, me dices por favor, jefa, si ya se ve la pantalla. Ya, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, si ven que se detiene, me avisan. Entonces, por eso es que esta herramienta, que por cierto no me comentaron, jefa, sí la tienen, ya la tienen todos en tu grupo. No, doctor, no la tenemos. Bueno, le voy a pedir, por favor, creo que se los dije hace 15 días, ¿no? Que quien viva cerca de la colonia Progar, que me haga favor de acudir a mi consultorio, con una USB para que se les pueda pasar el programita en esa USB y lo puedan compartir con todos los demás. Entonces, la bronquitis aguda, decíamos, los franceses hablan de un periodo de comienzo, un periodo de estado. El periodo de estado es cuando ya está la manifestación sintomática de la enfermedad en cuestión y siempre, y en los procesos infecciosos, al menos de vías respiratorias altas y bajas, siempre recomiendan un tratamiento de cierre del proceso inflamatorio, ¿no? Por aquello que se acuerdan lo que Samuel Hahnemann escribía en el párrafo 2 del Organón, que debería de ser la curación, deberían buscarla de manera rápida, suave y lo más duradero posible, ¿no? Esa es una palabrita que tradujeron incorrectamente muchos médicos o muchas homeópatas incluso a nivel mundial, ¿no? Porque la palabra que utilizaron fue permanente. Entonces, lo que buscaba Samuel, lo que buscan los franceses es precisamente no dejar abierto ese proceso inflamatorio, sino ya buscar que el sistema inmunológico cierre por completo ese proceso. Por eso hablamos de 3 momentos, al menos en la bronquiolitis, en la bronquitis aguda y en la neumonía. Entonces decíamos que el periodo de comienzo, si es un proceso inflamatorio, si hay un ataque al estado general y entonces hay una manifestación de un pico febril, si los 2 medicamentos que hemos recordado hace 15 días, que tienen una acción aguda, inminentemente aguda, y y sus manifestaciones son igual, muy intensas, es aconitum, apelus y belladona. Y se acuerdan que decíamos que al inicio es brusco en los 2 casos, pero así como se manifiesta el temperamento de las personas en su vida cotidiana, así se manifiesta en la enfermedad incluso, y en este caso en la enfermedad aguda, ¿no? Entonces, aconitum, recuerden que tiene una fiebre seca, así lo define la materia, así no transpira, pero tiene mucha sed. Y la tos, decíamos así en forma muy simple, la tos es seca, dolorosa, por eso se lleva las manos a la garganta del paciente.
Y sobre todo es un paciente que está activo, que está ansioso incluso, ¿no? Ese proceso inflamatorio lo pone siempre inquieto, ¿sí? Y ya en algunos casos de una fiebre más intensa, el paciente, como tiene una gran taquicardia, el paciente tiene miedo a morir. La belladona tiene quizás también un isobrusco también, pero aquí ya vemos la segunda etapa de la inflamación, ¿no? Que es la vasodilatación, la vasoconstricción, la vasodilatación, el edema, el rubor, el calor, la congestión, ¿sí? Entonces, por eso hay fiebre elevada con características muy particulares porque la patogenesia de este medicamento así lo da por sus componentes de la planta, la tropa veladona, es la atropina, entonces hay pupilas midriáticas, hay sudores, aquí sí hay transpiración. Algunas materias médicas homeopáticas dicen que es una transpiración de partes ocultas, es decir, de las axilas, de la espalda. Pero, por ejemplo, aquí esta materia, esta terapéutica nos habla de que son sudores abundantes, ¿no? Pero la diferencia es que entre uno y otro es que uno transpira y el otro no. Y bueno, pues sabemos que en el estado inflamatorio, el paciente que corresponde a belladona va a ser un paciente que va a estar sensible al ruido, a la luz, y hay una cefalea incluso pulsátil, ¿no? La fiebre puede ser oscilante y la tos es seca también dolorosa con sequedad en la garganta. Cuando el cuadro se instala, solamente se manifiesta la tos, decíamos rumes crispus, ¿no? Entonces, rumes crispus, que es sí lo vimos hace 15 días, jefa, rumex. Pues sí, comentamos sobre ellos. Sí, ¿verdad? Sí. Comentamos, Sticta también. Sí. Terminamos con terminamos incluso Drosera, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces, recuerdan, Sticta pulmonaria, les dije, básicamente es una tos urente, con dolor urente en la tráquea y que tiene una obstrucción como síntoma concomitante o síntoma que acompaña a esta tos, la obstrucción en la raíz nasal, ¿no? La brionia, que decíamos que es consecutiva a aconitum, por la sed tan intensa que se mantiene, aunque ella es a largos intervalos. Aquí ya estamos hablando quizás de un exudado seroso y por eso la manifestación característica, la modalidad característica de brionia, al menos en las serosas, es la molestia o el dolor por el movimiento y la mejoría por la presión fuerte, ¿no? Porque está afectada una serosa. Entonces aquí hay un exudado seroso, ¿sí? Por eso decíamos que era uno de los medicamentos que podía estar indicado en el tratamiento, al inicio del tratamiento de las primeras cepas del SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Y la Drosera, pues decíamos que es el medicamento de la tos seca, que es por hablar, por reír, con disnea, ¿sí? Y los dolores sobre todo, ¿no? Los dolores en el abdomen por tanta tos. Ya en el periodo de estado, ya cuando ya hay una expectoración mucosa o mucopurulenta, ferrum fosfóricum, doctores. Se nos olvida siempre, en los procesos agudos, casi siempre pensamos en aconitum, en belladona, en gelsemium, en apis, ¿no? Pero se nos olvida este gran medicamento que está considerado dentro de lo que le llaman las sales de Schussler, ¿no? Que es un concepto homeopático solo porque lo trituran, porque lo dinamizan en forma sólida, estas sales bioquímicas, pero realmente su contexto no es con base en una patogenesia, ¿no? Su aplicación es con base en la deficiencia de la sal, ¿no? Entonces, pero si ustedes se fijan, es un medicamento que se parece mucho a belladona, porque tiene esa congestión, ¿sí? Pero alterna con una palidez facial. Entonces, la fiebre no es tan alta y obviamente, aquí siempre les digo a mis alumnos, si es fosforicum, si es ferrum fosforicum, necesariamente va a tener que estar
dentro de la familia de los fosfóricos, de la constitución fosfórica. Y la expresión clásica morfológica de los fosfóricos, si ustedes recuerdan así muy rápidamente sus clases de bases doctrinarias, cuando hablaban de las constituciones de acuerdo a la corriente francesa, son delgados, ¿no? Pues decían lo que decíamos en forma muy grosera a veces, los tísicos, ¿no? Los que tienen tisis, los tuberculosos, ¿no? Entonces, esta fiebre se va a expresar en un sujeto delgado que va a estar débil, ¿no? Si hablamos de energía, la energía se produce en la célula a través del ATP y es la adenosintrifosfato, fosfato. Entonces, fósforos también tendrá mucho que ver con la energía, ¿no? De ahí que muchos de sus maestros, cuando les tocan este tema por primera vez en farmacodinamia 1, ya en sus últimas clases, ¿no? de farmacodinamia 1, porque es de los últimos medicamentos que se ven, les hablan de la relación del fósforo, ¿no? Dicen ustedes, cuando encienden un cerillo, que obviamente tiene fósforo, desde fuego, ¿no? Fuego que se va disipando, o sea, conforme se va consumiendo, entonces por eso hay esa relación. Y bueno, hay una congestión, les decía, pero cuando está el paciente, cuando es incorporado, ¿no? O alterna. Belladona no, belladona todo el tiempo está congestivo, ¿no? Y en este caso tiene tendencia a la epistaxis. Siempre va a haber dice el paciente, los familiares van a decir, es que tiene hemorragia nasal. La tos al principio es seca, dolorosa, con sensación de ardor en el pecho. ¿Sale? Entonces, a veces, primero la tos decía seca, dolorosa, espasmódica, y después una expectoración amarillenta, que a veces el paciente dice, tiene manchitas de sangre, ¿no? Cuando la tos ya empieza a tener una expectoración mucosa que le provoca esa náusea al paciente, ¿sí? Uno de los medicamentos que tenemos que pensar cuando hay náusea, ¿sí? Es ipecacuana. Vean lo que les decía cuando empezábamos esta unidad de aprendizaje, ¿no? La nomenclatura homeopática, ¿no? Entonces, no los culpo del todo porque decíamos Samuel Hahnemann fue el primero en alterar la cuestión de la nomenclatura, ¿no? A él se pasó por el arco del triunfo la clasificación taxonómica de Linneo, ¿no? Recuerden que los nombres de las plantas y de los animales, ¿no? Linneo, después de esos nombres que eran unos chorizos, perdón de la expresión de nombre, que son plurinomiales, ¿no? Que tenían varios nombres. Él dice, bueno, pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo si podemos decir nada más género y especie? Tenemos entonces una nomenclatura binomial de dos nombres, género y especie, ¿no? Y en ese caso, esta planta es Cephaelis ipecacuana. Entonces aquí Samuel Hahnemann agarró la especie no el género Cephaelis. Y muchos, ¿no? Por eso me da risa, perdón, pero es que lo debo decir, doctores. Me da risa que sus maestros, cuando como pues los encuentran pollitos, ¿no? Así tiernitos, acabaditos de entrar, o sea, pues, pasando de ya esa etapa ruda de la adolescencia, ¿no? Entonces, les dicen, los nombres en la homeopatía se pronuncian y se escriben en latín, ¿no? Y las clásicas, ¿no? Ignacia Amara, ¿no? Lachesis trigonocéfalos, Pulsatilla nigricans, ¿no? Y cuando llegan a este medicamento dicen Ipeca, ni siquiera ipecacuana, doctores, ¿no? Simplemente Ipeca, y van.
Aquí los franceses hacen lo mismo, ¿no? Y luego dicen calcárea carbónica. A ver, espérenme, ¿dónde está el latín ahí, no? Silicia, ni siquiera dicen silicea. Silicia. Gelsenium, ¿no? Con N, Gelsenium. Rustox, ¿no? Y es ahí donde pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, les adelanto, por ahí hay la propuesta de que a finales de año se publica la 4ª edición de la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, donde una de las cosas que se le han cambiado es a la revisión exhaustiva de la nomenclatura, ¿no? Entonces, los biólogos, ¿sí? los taxónomos, han coincidido con nosotros en que hay un nombre de monografía o de hematogenesia que es un nombre homeopático, por así decirlo, pero los nombres de las plantas han cambiado incluso, ¿no? Pues les decía, por ejemplo, nuestro medicamento chamomilla ya cambió el nombre de la planta, ahora es Camomila recutita. Ya no es Matricaria camomila como antes se le mencionaba, ¿no? O Camomila vulgaris, ¿no? Pero bien, perdón por la exageración en ese sentido. Ipecacuana sí tiene 3 características, doctor, y así quisiera que lo pusieran en su mapa mental, ¿sí? Hay una tríada característica de ipecacuana. Náusea, cialorrea y la lengua limpia. ¿Sí? Cuando ustedes exploran al paciente, revisan la lengua, ¿sí? Y se dan cuenta que tiene una náusea persistente, que tiene mucha saliva, pero la lengua está limpiecita, no tiene esa burra, ¿no? Y luego en el cuadro clínico les den una tos espasmódica, náusea y vómito, una náusea persistente, dice, a pesar de que dice el paciente, a pesar de que hay una flemita que me produce la náusea, doctor, pero a pesar de que la saco, no puedo, no se me controla mi náusea, ¿sí? Entonces, hay que pensar en ipecacuana, ¿no? Ipecacuana, también recordar que la Cefaelis ipecacuana es una liana brasileira que tiene emetina. Entonces, obviamente la emetina es la que produce la patogenesia. Entonces, es la que produce los datos tóxicos, por así decirlo, porque produce náusea persistente. Ahí pareciera que está irritando al neumogástrico, ¿no? Entonces, está produciendo una reacción vagal. Y por eso es que ipecacuana, en este periodo de estado de una bronquitis aguda, usamos ipecacuana a la 30 centesimal. Vean ustedes otra cosa que no habíamos comentado. Hagan caso omiso. Si están tomando notaciones incluso de la dosis o de la dinamización, de la potencia sugerida, esta no lo pongan, doctores, ¿sí? Porque vean ustedes la forma conservadora. Hay una razón por qué utilizan estas potencias, que en México ni siquiera se conocen, ¿no? Las 7, más bien, no es que no se conozcan, no se utilizan, la 7 y la 9. Sino busquen esa relación. Primero, piensen de qué origen es el medicamento que van a trabajar. ¿Qué componentes activos dominan? Si son tóxicos o altamente tóxicos, que pues, en su gran mayoría serán tóxicos. Y luego piensen en el número de Avogadro, es decir, en la cantidad de sustancia que puede haber todavía aún en ciertas diluciones bajas o dinamizaciones líquidas bajas. O bien lo que decíamos hace 15 días, ¿no? ¿Se acuerdan que les platiqué de lo que vivieron mis alumnos ahora en su examen profesional, ¿no? Que les ponían un caso clínico y luego les decían, con base en los síntomas que presentó este paciente,
qué medicamento homeopático corresponde al caso. Y entonces ya ustedes ahí definen qué medicamento es y luego les dicen qué dinamización le corresponde. Y entonces acuérdense el criterio, ¿no? Permítame tantito, doctores. Mil disculpas. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Gracias, gracias. Bueno, entonces, para problemas mentales o emocionales, 200. Para problemas funcionales, 30. Y para problemas lesionales, bajas, ¿no? Y luego siguiendo la tendencia wagneriana. Para drenar la matrix extracelular, 30. Ese tejido que está saturado de toxinas, entonces ustedes van a estimular con una 30 y luego lo van a acompañar de un canalizador en baja. ¿Para qué? Para que ayude a eliminar. Entonces, si en este caso es respiratorio el problema, medicamentos que canalicen la expectoración, ¿sí? Y frenan la evolución o modifican ese terreno, esa sensibilidad al frío, por ejemplo, con un medicamento en alta dinamización. ¿Vale? Entonces, por favor, no quedemos en eso, ¿sí? Porque se los digo por experiencia de los últimos semestres que he atendido, y les pregunto, de acuerdo al caso clínico que les presento, seleccione el medicamento, ¿no? O escriba los medicamentos que considere se parecen al cuadro, o son semejantes. Luego, ¿qué escala de dinamización? Y me ponen 7 o 9, ¿no? A pesar de que lo dije reiteradamente en la clase. ¿Va? Entonces, expectoración mucosa, ipecacuana, náusea, vómito, también se puede acompañar también se puede agravar por el movimiento y mejora con el reposo como ebrionia. Y puede haber también una epistaxis, como en el caso de Ferrum. Hay acumulación de moco, dice ahí en los bronquios, que le provoca estertores diseminados, pero poca o nula expectoración. ¿Sale? Bien. Cuando tenemos la presencia de una expectoración purulenta, doctores, el primer medicamento que tienen que pensar ustedes en las secreciones purulentas es heparsulfur. Vean, otro de los medicamentos que no se pronuncian en latín. Porque si fuéramos estrictos, debería ser Hepa sulfuris calcareum hahnemanni. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es ese nombre tan largo? Hepa sulfuris calcareum hahnemanni. Cuando es Hahnemanni, es que es un preparado especial del maestro Samuel Hahnemann. Como el calcium carbónico Hahnemanni. Es la calcárea carbónica. Si no es carbonato de calcio. Samuel Hahnemann agarró las ostras, las conchas de estas ostras y las raspó. Y esas sustancias que obtenía de ese raspado de la concha, lo trituraba, ¿no? Con lactosa. ¿Sí?
Bueno, pues este par sulfuris calcareum hahnemanni es una mezcla de sulfur, de azufre, con calcárea carbónica. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan ustedes, tiene una acción aguda importante. Entonces, mientras calcárea carbónica y sulfur son medicamentos constitucionales incluso para problemas crónicos, hepar sulfur es para problemas agudos. Dice la materia médica homeopática, las secreciones purulentas huelen a queso viejo, ¿no? Y como yo soy de una generación que éramos muy pelados, ¿no? Éramos muy buleadores, ¿no? Decimos, huele a patas, ¿no? Se te huelen las patas, ¿no? Huele a queso, ¿no? Tus patas. Entonces, esa es la característica. Ahora, fíjense en esta propuesta posológica de los franceses, ¿no? Ellos siguen, así como hablamos del experimento que hicieron Coney y Burns, ¿sí? Para demostrar que la dinamización líquida o la dinamización sólida, después de un momento determinado, después de la cuarta, para hablarse así muy directamente de la cuarta decimal, se evidencia un efecto inverso, ¿sí? Si la planta en cuestión, vamos a tomar otro ejemplo, ipecacuana, como planta causa náusea, esa característica de náusea se mantiene a la primera, a la segunda y a la tercera decimal. Pero cosa curiosa, cuando ya hicieron la cuarta decimal, ya se invierte el efecto. Ya tiene un efecto inverso. Por eso las potencias homeopáticas se utilizan arriba de la sexta. Luego también, por ahí, un farmacólogo y un psiquiatra, creo, que establecieron un principio que le llaman principio de Arndt y Schulz, donde establecen que concentraciones bajas de las sustancias estimulan las funciones celulares, concentraciones medias modulan las funciones celulares y concentraciones muy altas de sustancia inhiben, pero no abonen las funciones celulares. Por eso, cuando lo aplicamos en terapéutica homeopática, decimos las potencias bajas estimulan, las potencias medias o altas modulan, medias, y las potencias altas inhiben, pero no abonen las funciones. Entonces, como en el caso del paciente que tiene un problema infeccioso, aquí sí a lo mejor ya sé bacteriano y hay una presencia de secreción purulenta, los franceses te dicen, primero, estimula la expectoración en baja, ¿no? Luego, modula ese proceso inflamatorio y último, inhibe. En México, como en México no se utiliza ni la 9 ni la 15, yo les recomiendo que en un proceso de esta naturaleza, donde no es conveniente suprimir esa respuesta que está dando el organismo a ese proceso inflamatorio, si hay un exudado purulento, que no está dado nomás porque se le antojó al organismo, sino más bien es como sigue siendo un mecanismo protector, ¿sí? Entonces, hay que modularlo, hay que primero estimularlo. Entonces, utilizamos una sexta por 1 o 2 días. Al tercer día, cambiamos a la 12, ¿sí? Y unos 2 días, y al sexto o séptimo día, una 30. Entonces van a notar ustedes que cuando el paciente empieza a tomar hepar sulfur a la sexta, empieza a expectorar. Y luego a la media ya como que sigue esa tendencia, aunque ya menos frecuente, pero ya hay poca secreción. Y a la 30 van a inhibir ese reflejo porque ya no tiene secreción, sigue estando el reflejo de la tos, pero ya no tiene expectoración. Entonces ya es momento de frenarlo. ¿Queda claro, doctores? Esto
no está muy soportado el libro, pues, en físico, nos habla que esta es una propuesta posológica en acordes, ¿no? De Charles Rousseau, ¿sí? Pero donde pueden ver una combinación de varias potencias de un medicamento, y que por eso se les llama complejistas, a pesar de que sea un medicamento, es en la homotoxicología. Los que hacen homotoxicología, por ejemplo, les venden ampolletitas de Epar-Sulfur, y esa ampolletita de Epar-Sulfur in gel, así le llaman Epar-Sulfur in gel, es una mezcla de varias potencias de Epar-Sulfur. O sea, Requebec decía que las potencias funcionan como en un acorde, ¿no? Como los acordes de las musicales, ¿no? Entonces decía, obviamente los que están en contra del complejismo lo criticaban, ¿no? Decía, el maestro Kahneman decía que había que usar un solo medicamento por vez, ¿sí? ¿Por qué estás atentando contra los? Pues porque ya hace más de 200 años que Samuel Hahnemann dejó de existir, ¿no? Y no hemos madurado un poco, no, la medicina ha avanzado, ¿no? Entonces, yo en lo personal sí he llegado a usar, por ejemplo, he tenido pacientes últimamente que corresponden al Lycopodium clavatum, pero tienen problemas subagudos y tienen problemas crónicos, y les he dado, por ejemplo, la 200 y no funciona, ¿no? No funciona correctamente. Entonces lo que he hecho es combinar. Yo en un frasquito les pongo sexta, 30 y 200, ¿no? De Lycopodium. Pero bueno, eso ya es una práctica personal, ¿no? Un ejercicio personal. Si ustedes quieren seguir siendo unicistas, que también aquí viene el otro cuestionamiento, dicen, ¿por qué? ¿Por qué argumentan que Samuel Hahnemann usaba un solo medicamento si el Epar-Sulfur es una mezcla de dos sustancias, ¿no? O de varias sustancias, porque les decía, no solo es calcio, no solo es carbono, también hay magnesio, también hay, ¿no? ¿Qué otras sales hay en esa raspado, en esa ostra? ¿Sí? Pero bueno, si quieren seguir siendo unicistas, no importa, o sea, manejen Epar-Sulfur en baja, manejen Epar-Sulfur en media y manejen Epar-Sulfur en alta cada 2 o 3 días cambiando, ¿va? Ahora bien, ¿se acuerdan que dijimos inflamación, vasoconstricción severa, ¿sí? Aconitum apelus, vasodilatación, liberación de sustancia P, histamina, sí, edema, rubor, calor, belladona, apis melífica. Exudado fibroso, perdón, ¿sí? Con afectación ligamentaria, tendinosa, Rhus toxicodendron. Exudado seroso con agravación por el movimiento, Brionia. Exudado purulento, Epar-Sulfur. Exudado purulento con úlcera, Mercurius, que también ese es otro de los preparados de Samuel Hahnemann, Mercurius solubilis hahnemanni, fíjense, Mercurius solubilis hahnemanni, ¿sí? Y aquí viene otra cuestión, ¿no? ¿Por qué Samuel Hahnemann, si ya existía el mercurio metálico, así el Mercurius vivus, ¿por qué preparó el Mercurio solubilis? Pues porque según sus biógrafos, ¿no? Al ver que el mercurio era una sustancia que utilizaban para tratar al paciente con sífilis, ¿sí? Porque pues no había penicilina, ¿están de acuerdo? La penicilina la presentaron hasta 1920 y tantos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1800 y feria, ¿no? Entonces, como era una sustancia sumamente agresiva, con múltiples reacciones secundarias, Samuel Hahnemann dice, no, ni más, no le voy a dar esto a mis enfermos, ¿no? Y entonces mezcla
el nitrato de mercurio con el nitricum acidum, fíjense, y mercurio metálico. La idea de Samuel Hahnemann era hacer un preparado que no llevara mercurio absoluto. Ya después, los mismos biógrafos dicen, bueno, pues cuando se da cuenta Samuel Hahnemann que realmente el poder que tienen las sustancias es por la dinamización, que incluso esto lo hace por trituración, dice, no, entonces nos vamos a la materia médica, nos vamos a usar solo mercurio vivus. Por eso ustedes den la materia médica homeopática y algunas materias médicas homeopáticas les dicen la patogenesia de mercurios vivos es equivalente a la de mercurio solubilis o al revés. Si están en mercurio solubilis dice revisa mercurios vivos. Y hay unas que no, hay unas que se ponen toda la descripción de mercurios vivos y toda la descripción de mercurio solubilis. Pero bueno, hablando en estricto, es la misma. Nash siempre comentó esto, los fundamentos de terapéutica homeopática de Nash. Es una materia médica homeopática que va narrando, ¿no? Ahí te va platicando sus casos y por qué pensó en tal medicamento y con quién lo comparó. Y es bonita esa obra. Pues desafortunadamente son obras muy antiguas y que solo están consignados signos y síntomas, ¿no? No como las materias médicas son modernas, ¿no? Como esta de Boiron, que te habla de principios activos, te habla de la toxicidad o te habla de la experimentación hahnemanniana. Entonces, Nash dice que en su práctica él usa mercurio solubilis, que es el preparado de estas tres sustancias que ya vimos, en mujeres, dicen, y el mercurio vivo en hombres, ¿no? Entonces, yo así lo hago en mi práctica, en mi ejercicio profesional, perdón. Si tengo un paciente que corresponde a mercurio solubilis, al mercurios, perdón, por los signos y síntomas, si es mujer le doy mercurio solubilis, si es hombre le administro mercurios vivos y funciona bien. Nada más que hay que recordar que la expectoración de esa tos es mucopurulenta y que se va a agravar en la noche, en el calor de la cama. Recuerden que mientras Belladonna tiene fiebre y cuando suda se siente aliviado, Mercurios no. Mercurios tiene ese proceso infeccioso que no le hace sentirse bien, aun cuando esté transpirando, por eso, y se agrava en la noche. Y se agrava con el calor de la cama, ¿no? Hay escalofrío, dice a flor de piel. Existen datos bucofaringios. Así como en ipecacuana los datos bucofaringios son, en mucosa oral son los característicos, aquí también, porque a diferencia de ipeca, mercurio solubilis tiene una saburra espesa, ¿no? Cubre la lengua, amarillenta, y entonces eso le produce un aliento de lachi, ¿no? Un aliento horrible. Entonces tiene una gran halitosis, ¿no? Hay una sed intensa, ahí se alorrea, pero, insisto, ipecacuana tiene la lengua limpia, mercurio solubilis no, y la expectoración va a ser mucopurulenta. ¿Va? Sí, doctor. En la clínica así vamos a trabajar. Ahorita ya contraté la licencia del repertorio. Si quieren, al ratito revisamos un caso clínico rápido. Metemos los datos al repertorio para quienes quieren aplicar el unicismo hahnemanniano. Ahora bien, esto es a consideración, ¿no? Los franceses, siempre que tienen un proceso infeccioso purulento, utilizan heparsulfur o mercurius solubilis o mercurios vivus, pero lo asocian con este nosode, que es el pirogenium, llamado en la actualidad bioterápico, ¿no? Los nosodes deben decir bioterápicos, ¿no? Y que desafortunadamente en Europa
ya cada vez está más, es menos la prescripción de los bioterápicos, ¿no? Porque, por ejemplo, este pirogenium, no sé si lo conocían, pero pirogenium, o si lo conocían, les recuerdo que pirogenium se prepara colocando 3 pedazos de carne de res sobre una bandeja de agua y lo ponen lo dejan ahí abandonado a que haya descomposición. Y entonces, pues es un caldo rico cultivo muy rico ahí, ¿no? No sabemos qué tantas cochinadas se desarrollen ahí. Entonces, por lo mismo, nosos, ¿no? Causas de enfermedad, por eso se llamaba nosode. Insisto, es también una expresión antigua, pero como es carne de res, en Europa, y acuérdense que vivieron una etapa en el siglo pasado, vivieron una etapa ahí con sus vacas que daban una enfermedad que era la encefalopatía espongiforme, y por eso le llamaban el síndrome de las vacas locas, ¿no? Entonces dejaron, ¿no? Quitaron este medicamento porque pues, se producía con carne de res. O sea, con una lógica totalmente absurda, ¿están de acuerdo? Porque si el médico homeópata sabe que el medicamento homeopático tiene una acción, un poder, gracias al efecto de diluir y succionar, y si sabemos que en altas dinamizaciones tiene un efecto contrario, o sea, entonces no sé por qué se espantaron, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo sí tengo pirogenium en mi farmacia, en mi botiquín, y cuando tengo pacientes con problemas infecciosos con secreciones purulentas, y si corresponde a Epar-Sulfur, le doy Epar-Sulfur y lo acompaño con unas dosis de pirogenium. Vea, medicamento para evitar las infecciones secundarias. Puede también darse sistemáticamente cuando hay una reacción febril. ¿Sí? Entonces, en el caso, si se prescribe 7 bueno, en este caso sería 30 centesimal, una vez al día hasta que desaparezcan los síntomas. Entonces, lo combinan, ¿no? Dan Epar-Sulfur en bajas y pirogenium una vez al día. ¿Va? Ok. Me voy a reservar antimonio tartárico, blata, lo voy a reservar para mencionarlo en forma más importante, al menos antimonio tartárico en la bronquiolitis y blata orientalis en el asma. ¿Va? Vean aquí dificultad respiratoria, disnea importante, blata bronquitis disneicas, ¿no? Y vean por qué el chamomilla, vean ¿por qué no quiero ver chamomilla? Dice, medicamento que suele estar indicado en las bronquitis del lactante, ¿no? En la etapa de la dentición. O sea, no. O sea, si el niño tiene una bronquitis, depende también la edad, ¿no? Si tiene menos de 2 años, seguramente va a ser una bronquiolitis, ¿no? Pero ¿qué es lo característico de chamomilla? Pues el estado febril, doctores, ¿no? El estado febril en un niño que está irritable, que está enojado, ¿no? Que no tiene calma, ¿no? Y cuando tiene fiebre, una mejilla está roja y la otra está caliente, mejilla roja caliente y la otra estará pálida y fría, ¿no? Además de esa característica temperamental que tiene este niñito, ¿no? A mí me ha tocado ver estos chamaquitos que, ay, hijos de su chibiribiri, ¿no? Te jalan en estetoscopio, están llorando, ¿no? Y antes yo era muy canijo con eso, no es cierto, no, yo no. Algunos médicos de mi internado, eran muy agresivos con los chavitos, ¿no? Los regañaban. Yo dejé de pensar en esa situación porque primero dije, pues primero no es mi hijo, ¿no? Ni mi familiar, y aparte, pues tampoco nada me da derecho a ser grosero con un ser humano. Y segundo, cuando ya entiendes la relación de los medicamentos con el enfermo, es como carajos no va a estar irritable este bebé si está teniendo unos cólicos tremendos, ¿no? Y nada más que, pues obviamente, ellos no pueden mentarte la mamá, ¿no? No hablan, ¿no? Pues su manifestación es el llanto. Pero bueno, entonces,
fíjense ya para cerrar el tema, no sé si se han percatado, incluso ahora en la COVID, ¿no? En la COVID-19, ¿no? Dicen los pacientes, ay, doctor, desde que me dio COVID no he podido controlar esta mendiga tos, ¿no? ¿Por qué? Porque los alópatas pues nada más les dan antitusivos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, el paciente sigue con tos. Y entonces, cuando el proceso infeccioso desencadenó un reflejo, en este caso la tos, y ya está controlado, el sistema inmunológico ya fue capaz de dominar a esos virus, ¿sí? o esa bacteria, pero les dice el paciente, tengo todavía tos, y les preguntan, ¿cómo es tu tos? Seca, o sea, ya no tienes flema, no, seca. Pero fíjese qué curioso, doctor. En la noche es seca, pero en el día tengo secreciones. Ay, ¿de qué color son esas secreciones? Amarillentas. Ok, ¿dónde está mejor? ¿Si me muevo o si me salgo al aire libre, doctor? Porque es cuestión de que me quede encerrado en mi habitación, porque dicen que no debo salir, que pinche calor, que el frío, ¿no? Y me da tos. Ya. Cierran ese proceso infeccioso, lo cierran con pulsatilla. Acuérdense, pulsatilla tiene secreciones de color amarillento, ¿sí? Pero nunca van a ser irritantes esas secreciones. ¿Vale? Pulsatilla, yo sé que se las vendieron como el medicamento de un temperamento sentimental que mejora con el consuelo, pero la pulsatilla tiene moléculas muy parecidas a los esteroides y entonces tiene propiedades antiinflamatorias, doctores. Por eso yo cierro o con pulsatilla o con sulfur-iodatum, ¿no? Fíjense, tiene tos violenta, agotadora, que produce mucosidades abundantes, espesas, difíciles de expulsar. Y también necesita el aire fresco el paciente. No sé si les ha tocado ver a sus familiares, a los niños, ¿no? Que estaban bien y tuvieron un proceso infeccioso prolongado que incluso los debilitó y los dejó bajos de peso, ¿no? Entonces, cuando esos niños bajan de peso, pues aquí entonces nos vamos con sulfur-iodatum, ¿no? Yodum tendrá que ver con tiroides y entonces, obviamente, así como el fosfórico también es de constitución flaca y débil, yodum, todo lo que tenga que ver con yodum va a ser casi siempre gente delgada, ¿no? Entonces, porque el sulfur normalmente es obeso. Acuérdense que el sujeto sulfúrico le gusta beber mucho alcohol, bebidas alcohólicas, perdón, y le gusta también comer comidas muy grasosas. Por eso somos obesos los sulfúricos. Pero el sulfur-iodatum no. El sulfur-iodatum es para esos niñitos que quedaron débiles, delgados, y que todavía tienen tos, con mucosidades abundantes y difíciles de expulsar. Yo no he podido o no me he dado el tiempo para desarrollar mi terapéutica homeopática, a pesar de que ya hice un intento por ahí con Nartex, hice una propuesta terapéutica hace unos años. Desafortunadamente, pues ya mis jefes ya no la quisieron imprimir. Y algunos compañeros de ustedes que ahora ya están en las residencias, son médicos residentes, se ofrecieron en un método de actualizarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, una de las cosas que yo he observado del paciente de sulfur, y se los paso aquí al costo, mi experiencia personal, casi siempre me dicen las mamás, mire, doctor, mi hijo estuvo enfermo, tuvo una bronquitis, lo tratamos con antibióticos
a pesar de que era viral, ¿no? Pero bueno, pero fíjese que no lo puedo, no se puede terminar de curar porque sigue con tos. Y una característica que yo he visto en este niño es que empieza a jugar y al ratito de que empezó a correr o a andar en su triciclo, llega conmigo y me dice y empieza con tos. Ese es característico de sulfonylureatum, doctores, ¿va? Entonces, obviamente, ¿qué dinamización? 30 centesimal. ¿Sí? Vean lo que dice aparente. En la práctica, estos dos medicamentos pueden prescribirse sistemáticamente en el transcurso de la bronquitis aguda. Aparentemente favorecen una reacción emoliente, congestiva, antiinflamatoria, ¿no? Entonces, yo que conozco también la homotoxicología, he conocido las bondades de la pulsatilla como antiinflamatorio. Por eso incluso en la homotoxicología combinan pulsatilla con azufre y cortisona, ¿no? Homeopatizada. Y entonces dicen es la cortisona homeopática, ¿no? Para procesos purulentos crónicos o cierres de enfermedades agudas. Bueno, vámonos ahora a hablar de un proceso que, curioso, tendrían que verlo en pediatría, pero no lo ven en pediatría este tema, doctores. ¿Dónde estoy? Acá está. Y es un problema de salud que sí es muy, muy frecuente. Sobre todo en menores de 2 años, ¿no? Y que acá, a pesar de que sus tratamientos generalmente van a ser intrahospitalarios, ¿no? Pues a veces les digo a mis pacientes, mete el medicamento de contrabando, ¿no? Y déselo, administreselo cada que tenga un chancecito, ¿no? No, ¿por qué no? No. Tengo tantas cosas aquí metidas que ya no sé ni qué onda. No. Ahí voy, ¿eh? No, pues ya va lichetos. ¿Hacemos el receso, jefa? Por favor. Sí, doctor. Y nos conectamos ahorita en las 9. Bueno, nada más pagamos micrófono, ¿verdad? Y cámara. Sí, sí, gustan. Nos vemos a las 9 en punto para ver bronquiolitis. Vamos a ver bronquiolitis y yo creo que es lo único que nos va a dar tiempo de ver el día de hoy. ¿Va? Sí, doctor, está bien. Gracias. Gracias. También de presentación aguda. ¿Me dicen si ya se ve la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Gracias. La enfermedad de la bronquiolitis, vamos a verla muy rápidamente, se define como una enfermedad de los bronquiolos que todos los años de invierno afecta a muchos lactantes y menores de 2 años, ¿no? Y esto se debe a una infección de los bronquiolos, que como recordamos son las últimas ramificaciones de los bronquios,
y que determinando en niños pequeños una obstrucción al paso del aire, es decir, hay un edema importante que es lo que provoca esa dificultad al paso del aire y por eso una de las manifestaciones clínicas es la sibilancia, ¿sí? Y entonces hay sibilancia y ahí puede haber problemas de disnea. Como enfermedad infecciosa, dice qué agentes etiológicos lo causan. Bueno, pues sabemos que son virus de muy diversa índole, pero el más frecuente es el virus llamado virus respiratorio sincicial o sincicial respiratorio. Aunque muchos otros pueden ser capaces de producirla, ¿no? Como la parainfluenza, la influenza y bueno, pues los coronavirus en general. Entonces hay una, por ejemplo, lo vimos ahora con el SARS-CoV-2 en su variante Omicron, ¿no? Que inicialmente empezaba con un proceso catarral. Y pues esto no es, y que afortunadamente, o bueno, desafortunadamente, no hay información clara, ¿no? Al parecer no hay presentación de esta variante en menores de edad, ¿sí? Pero pues bueno, o al menos en menores de 2 años, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando de la bronquiolitis, empieza con un cuadro catarral y poco tiempo después desciende hasta los bronquiolos. Entonces, hay una inflamación de las paredes y consecuentemente una obstrucción parcial de los mismos, que además de producir dificultad respiratoria, se produce la sibilancia, ¿sí? Y como proceso infeccioso producido por virus es contagioso, ¿no? O sea, entonces, pero no obstante eso, no todos los niños contagiados acaban con bronquiolitis. De ahí que retomamos una de las fortalezas de la homeopatía cuando hablamos de las constituciones homeopáticas, ¿no? Que al menos este fue el primer semestre desde hace muchos años que no expuse el tema de las constituciones homeopáticas en sexto semestre, ¿no? Para mí, las constituciones homeopáticas han representado una posibilidad de prescripción rápida, pues porque vemos que de acuerdo a su constitución y a su temperamento de las personas hay unos terrenos predisponentes y hay familias de medicamentos, ¿no? Entonces, en lo personal era de gran utilidad porque podía prescribir o puedo prescribir medicamentos homeopáticos, si no el semejante, pero sí los próximos semejantes, en mis enfermos y para tener una atención rápida, más en estos casos que son agudos. Entonces, ¿de qué depende que estos niños se contagien o no? Pues depende mucho de su constitución, de su tendencia miasmática, ¿no? De lo que es la cuestión genética, ¿no? Lo que Hahnemann dejó como una teoría, ¿no? Su tendencia sórica, psicósica o sifilínica. Entonces, existen factores que favorecen la bronquiolitis, por ejemplo, la edad, ¿no? Si el niño contagiado tiene más de 2 años, los bronquiolos son suficientemente grandes como para no obstruirse cuando se inflaman. Entonces, tiene que ver mucho también con que todavía está en proceso de maduración, ¿no? De las vías respiratorias en los menores de 2 años, o más bien son pequeñitos, ¿no? Ahora, como decíamos, ¿no? El que se contagien o no suele estar relacionado con la inmunidad, no está relacionado con la inmunidad, sino más bien con cierta presión genética, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros como médicos homeópatas recordamos que el sujeto carbónico, que es vulnerable de las vías respiratorias, que es vulnerable al clima frío, al invierno, ¿sí? Y cuando nos acordamos o cuando vemos su historia biopatográfica, hay familiares directos con presencia de problemas de dermatitis atópica, de rinitis alérgica o bien de asma, ¿no?
Entonces, generalmente van a ser los carbónicos y los sulfúricos, porque se acordarán ustedes que ambas constituciones tienen un órgano de choque, así le llaman, la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una atopia en esas constituciones. Entonces se empieza con un cuadro catarral con estornudo, le puede producir tos, rinorrea, ¿sí? Y esto pues al bebé pues, le provoca dificultad para respirar, incluso entorpece su alimentación, porque al estar mamando pues de repente se le viene el estornudo, solo viene la congestión nasal. Y luego ya en el cuadro, en el estado, viene lo que es la taquipnea, el tiraje subcostal o intercostal, el aleteo nasal, y bueno, pues a la auscultación vamos a ver que hay sibilancias expiratorias, ¿cierto? El proceso es autolimitado, es decir, cura por sí solo porque, aunque puede durar más de una semana o complicarse rara vez en forma de neumonía, y a veces puede quedar una tos residual que poco a poco irá desapareciendo. Vean, entonces, por eso es que los franceses hablan de 2 medicamentos de cierre, ¿sí? Para este proceso inflamatorio, y decía, ¿no? A ver cómo nos va ahora una de sus compañeras que está ya en servicio social, ha decidido titularse por tesis, y uno de los temas que va a agarrar es exactamente, o pretende tomar, son las secuelas COVID, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va con el tratamiento homeopático. Bien. Dice, es frecuente que en algunos niños tienen cierta predisposición, ¿cierto? Lo que ya veíamos hace rato, ¿no? Por cuestiones constitucionales. Y a veces cometían el error de relacionar este problema con un asma, ¿no? Entonces casi siempre los condenaban a que no, pues este niño va a ser asmático, no necesariamente, ¿sí? Entonces, aunque en el cuadro hay una hiperreacción bronquial. Bien. El diagnóstico, pues, es evidentemente clínico y basado en el interrogatorio y la exploración física. Si la dificultad respiratoria es importante, el niño tiene mal estado general o la auscultación revela otros ruidos, está indicado descartar complicaciones pulmonares y con algunas pruebas, estudios laboratorio o de gabinete complementarios, ¿sí? Y el tratamiento, pues básicamente es sintomático, ¿no? Si no hay un tratamiento como tal, pues es un virus, entonces hay que controlar la fiebre, ¿no? Como dice la gente, es que tiene temperatura mi hijo, pues sí, todos tenemos temperatura, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos expresamos adecuadamente. Entonces hay que controlar la fiebre, hay que hacer lavados nasales, aspirar incluso el moco si el niño tiene dificultad para liberar los mocos de la nariz, hay que ayudarlo. Su tratamiento, dice, es muy útil la posición semi-incorporado, la fisioterapia, ¿no? Pues casi siempre estos niños están siendo tratados en las salas de urgencias de pediatría, y a veces puede precisar medicación con broncohilatadores en aerosol, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer homeopáticamente hablando? Homeopáticamente hablando, vamos a utilizar estos criterios, igual que como la bronquitis. Si la enfermedad viral se supone debida tanto a los efectos citopáticos del virus inicial respiratorio como a la respuesta inflamatoria del huésped, entonces si empieza el cuadro con un problema catarral, o rinorrea, tos y fiebre, o temperatura elevada corporal, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Aconitum, belladona, y en este caso hablamos de 2 medicamentos más, que es el Gelsemium y el lápiz melífica, ¿no? Para no ocupar mucho tiempo de esta clase, Aconitum ya lo tienen ustedes descrito, ¿no? Nada más recordar que la fiebre es de aparición brusca, taquicardia, sed intensa.
y agitación ansiosa. Eso es característico de aconitum, ¿no? Vean ustedes, recordamos que dicen, bueno, güey, pero no dijimos hace rato que tenía un proceso catarral. Bueno, pues vean ustedes que a nivel de nariz hay un dolor, hay un coriza seco y obstrucción nasal. Entonces hay una sequedad. Entonces por eso de ahí viene también la necesidad de agua, ¿no? De hidratar. ¿Va? Esa es la flor de la aconitum napellus, ¿no? Por eso le llaman el capuchón del monje. A mí se me hace increíble que estas flores tan hermosas tengan esos efectos tan agresivos en el ser humano sano, ¿no? La belladona, ¿no? Que también produce sequedad intensa de las mucosas, ¿sí? Y por eso viene lo que es la tos perruna, ¿no? ¿Sí? Por la sequedad a nivel laringotraqueal, y por eso a veces esa tos tan intensa y tan espasmódica, ¿no? Entonces recordamos que en los síndromes inflamatorios y febriles con congestión, ¿sí? Pensamos en belladona. Vean ustedes, en la nariz también hay coriza con tos de un solo lado, alternando obstrucción y secreción, ¿sí? La tos es seca, violenta, agotadora, ¿sí? Pero lo más importante aquí, insisto, es que va a estar relacionado con un proceso febril, ¿sí? Está la atropa belladona, ¿no? Gelsemium. A pesar de que Gelsemium, que se prepara con el Gelsemium sempervirens, que es una planta también muy bonita, vamos a ver la imagen, una flor hermosa amarillenta, el jazmín amarillo se llama, le dicen comúnmente. Se los digo así rápidamente para su mapa mental. Fiebre con temblores, con escalofrío, ¿no? Entonces recuerden aquello que les dijeron en farmacodinámica 1, cuando vieron Gelsemium, ¿sí? Que es el sujeto que se tiene que mover para que no se le pare. El corazón, ¿no? Es el que dice que tiene que estar. Entonces, hablar de movimiento en un proceso inflamatorio, hablar de escalofrío con temblores, eso es Gelsemium, doctores. Recordamos rápidamente, fíjense, esta planta tiene principios activos que tienen una acción en el cerebro espinal, en el sistema nervioso cerebroespinal con una primera fase, o sea, en un primer momento hay excitación, temblores, calambres, trastornos de la coordinación. Por eso ustedes lo van a exponer en la última parte de esta unidad de aprendizaje cuando hablemos de síndrome de Parkinson, ¿no? Porque tiene esos trastornos de la coordinación y esos temblores, ¿no? Y luego viene una segunda fase con paresia, postración y astenia intensas, ¿no? Entonces, aquí podemos también recordar que en el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? También tenemos una aplicación importante de Gelsemium, ¿no? Entonces, hay una inflamación catarral, vean, hay profusa secreción acuosa escoriante con estornudos de mañana temprano, por eso lo metieron aquí en la literatura francesa, lo mete en la bronquiolitis por el inicio catarral, ¿sí? Y luego porque viene lo que en materia médica homeopática describen como una bronquitis aguda catarral, ¿no? Pero bueno, lo que pasa aquí es que hay disnea, cianosis. Entonces ya dijimos, no es que sea un paciente asmático, lo que está pasando ahí es que hay una hiperreacción bronquial, ¿sí? Que le está provocando dificultad para respirar, le está provocando sibilancias, ¿sí? Entonces por eso es que si me apuran un poquito más que aconitum y belladona, que normalmente a veces los pacientes no van a llegar en ese momento, en las primeras horas de la enfermedad, el específico podríamos decir aquí es Gelsemium, ¿no? Y luego también
vean en lo que es el proceso de influenza, ¿no? Lo que conocemos como gripe. Hay postración, temblor, congestión cefálica, hay congestión cefálica con el rostro rojo. ¿A quién se parece? A belladona, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? La sed, que aquí no tiene sed y belladona sí, y además de que aquí hay un temblor constante. Eso es característico de Gelsemium, doctores. Ahí está, vean ustedes el jazmín amarillo, ¿no? O sea, Apis, ¿sí? El denominador común clínico de todas las menciones es la brusca aparición del edema, ¿no? Entonces recuerden que Apis hay congestión, no tan extensa como en belladona, pero gracias a la fosfolipasa 2 y a la hialuronidasa, hay infiltración del tejido celular subcutáneo y entonces la manifestación clínica de Apis que lo diferencia de belladona es el edema, ¿no? Incluso dice la materia médica homeopática, es un edema pálido, ¿no? Es decir, no está tan rojo como belladona, ¿sí? Y entonces, acuérdense que Apis tiene catarro que se agrava por el calor. O sea, Apis se agrava por el calor, ¿sí? Entonces, a nivel de la respiración es estertorosa, y características de Apis mellifica en el proceso inflamatorio. Fiebre sin sed. Fiebre sin sed, pero con temblor, Gelsemium. Fiebre con sed y transpiración, belladona. Fiebre con sed intensa, sin sudor, acónito. ¿Vale? Así nos quedamos. Ahora bien, ya en el periodo de estado, ¿sí? Cuando se han producido esos tapones de moco y de titus celulares, producto de la hipersecreción mucosa que hay por la degradación del mastocito, ¿sí? Aquí viene una obstrucción valvular, ¿sí? Y luego viene, por eso se manifiesta con taquimnea, tiros intercostales, cianosis, ¿sí? Aquí dice, las primeras 48 y 72 de tos y disnea son las más críticas en términos de compromiso respiratorio, ¿no? Por eso les decía que aquí lo que hacen es mantenerlos en el servicio de urgencias pediátricas con humidificadores, ¿no? Sí, para que no haya, para humidificar pues la vía aérea. Y entonces, aquí vamos a hablar de otro medicamento que se parece a ipecacuana, pero que por la cantidad de secreción y la cianosis que se presenta, ¿sí? En estos pacientes, tiene una mayor aplicación. Antimonium tartaricum, doctores. Vean ustedes qué es el tartato doble de potasio y antimonio, o también conocido como tartato de antimonio, o tartato estiviato emético. Fíjense, si es un tartato estiviato o emético, es decir, lo usaban como un emetizante también. Es un producto tóxico por ingestión, activa el neumogástrico, entonces por eso hay náusea y hay vómito. Y también las sales de antimonio suelen ser responsables de neumonías intersticiales tras fagocitosis. Entonces, seguramente el maestro Héctor Cano les va a platicar que él fue de los médicos homeópatas de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, que junto con otros colaboradores se arriesgaron a proponer un esquema terapéutico en los inicios del SARS-CoV-2, en los inicios de esta pandemia, perdón, para tratar la COVID-19, ¿no? Incluso en forma preventiva, pero en forma ya de terapéutica, de tratar los estragos que causaba esta enfermedad. Uno de los medicamentos, vean, por su relación toxicológica, es el antimonio tartárico, doctores. Entonces, recordamos que antimonio tartárico lo vamos a ver ahora también en dermatología, cuando veamos impétigo, cómo tiene una acción importante en piel y otras en mucosas respiratorias. Y a nivel respiratorio,
¿sí? Puesto que llega a producir por toxicidad una neumonía, ¿sí? O datos neumónicos, las mucosas sí se expresan con, respiratorias se expresan con estertores finos o húmedos, con una gran cantidad de moco en los bronquios, y entonces esto le produce una respiración difícil y ruidosa. Recuerden que aquí hay una respiración tan ruidosa que a veces no es necesario ni siquiera, los estertores son gruesos, que ni siquiera son muy finos o húmedos, pero ni siquiera a veces necesitas el estetoscopio, ¿sí? Y hay una necesidad constante de expectorar o de expulsar las secreciones, que cuando logra expectorar o vomitar prácticamente esas secreciones, ¿sí? Y si las tocamos, las agarramos, vamos a ver que son filantes, espesas, como si fueran clara de huevo. ¿Ok? Entonces, como hay una situación ahí, alteración en intercambio gaseoso, hay una lisdea con aleteo nasal y eso se expresa con cianosis, ojeras y somnolencia. ¿Ok? Entonces dice esencialmente de disnea severa, combina todos los estados respiratorios agudos que dificultan la hematosis, ¿no? Es decir, no hay un intercambio gaseoso adecuado, ¿sí? Por eso es que dice que en los niños bronquitis asmáticas, pero en este caso lo estamos aplicando para un niño con bronquiolitis, donde hay espasmo, hay edema y hay obviamente sibilancias y cianosis. ¿Vale? Ahí está, antimonio tartárico. Obviamente, si las sales de antimonio son capaces de estimular, provocar una reacción vagal y provocar náusea y provocar vómito y provocar neumonía, pues obviamente su dinamización debe ser por arriba de la 12, la 30 centesimal, ¿vale? Y pecacuana, ya lo vimos, ¿no? Ya recordábamos que también tiene una acción sobre el neumogástrico y por eso provoca fenómenos espasmódicos, sobre todo náusea persistente, ¿sí? Entonces, siempre que tienen un paciente con interreacción bronquial, bronquiolitis o en un estatus asmático, casi siempre se les tiene que venir a la mente ya antimonio tartárico e ipecacuana, ¿no? Son eventos muy próximos, aunque tienen sus características, ¿no? ¿Cuál es la característica de ipecacuana? Lengua limpia, cialorrea y Náuseas. náusea. Gracias. Náuseas persistentes. Vientos. Vean, ahí está lo que se utiliza es la raíz de la cefaelis ipecacuana. Y por último, el carbo vegetabilis, ¿no? El carbo vegetabilis, que muchos lo mal denominan carbón vegetal, ¿no? Ya más les falta decir carbón activado, ¿no? Permítanme un segundito. El carbo vegetabilis es un medicamento homeopático que se prepara precisamente con el carbón de madera obtenido por la calcinación de maderas blancas no resinosas, que pueden ser de sauce, abedulo o álamo. ¿Ok? Y bueno, pues en medicina tradicional, o en medicina clásica, mejor dicho, se utiliza por sus propiedades absorbentes, por eso ahí son para las intoxicaciones, ¿no? Que a veces se presentan estas personas por ingesta de algunos medicamentos. Y entonces meten el carbón activado, pero en homeopatía lo que vamos a ver es que tiene una acción importante en aparato digestivo, ¿sí? Aparato circulatorio y sobre todo la coagulación. Y en la intoxicación con CO2, más bien la intoxicación con CO2, así como la experimentación o la experimentación terapéutica, se ha evidenciado que sus efectos son debidos a una hipoxemia de los centros vulvares, lo que provoca torpeza, debilidad general, postración, tendencia en síncope y al colapso. Por eso esos pacientes que tienen esa necesidad importante de aire, ¿sí? En la bronquiolitis o en el estatus asmático,
funcionan de maravilla carbovegetales, ¿no? Aquí como lo contradictorio, ¿no? De las modalidades, ¿no? Las sensaciones de que por dentro está que se quema y frío externo, o sea, afuera está frío, pero él por dentro siente que se quema. Y luego vean ustedes la mejoría abanicándose o eructando, ¿no? Entonces, por hablando de los problemas alimenticios o los problemas gástricos más que alimenticios, ¿no? Es un medicamento que puede decir que es de acción gastroesofágica, ¿no? Entonces, por abuso del vino, de las bebidas alcohólicas, el uso de alimentos grasosos, ¿sí? Pero bueno, hablando de problemas respiratorios, recordamos que hay una insuficiencia respiratoria, hay disnea crónica y por eso a veces lo podemos más bien relacionar en pacientes, por ejemplo, con EPOC o con un cor pulmonar crónico. Aquí, por ejemplo, la literatura francesa relaciona a carbo con fósforos. Recuerden que los franceses son pluralistas. Los franceses manejan más de un medicamento. Y a diferencia de la escuela norteamericana, kentiana, que es de un solo medicamento, ¿no? Entonces, vean ustedes, ellos recomiendan de la 15 a la 30, obviamente, de efecto contrario, una dosis diaria o una dosis semanal, según la modificación de los gases sanguíneos, es decir, cuando hay un problema crónico, lo manejan de esta manera. Yo lo he manejado en método plus o en posología plus, de acuerdo a lo que Hahnemann escribió en la 50 milesimal o paracentesimales en las enfermedades crónicas, diluido en agua, ¿no? Entonces, cuando esos pacientes tienen una gran dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, y que no hay una mejoría con que no hay tanta secreción, pero sí hay una gran dificultad respiratoria, manejo carbovegetabilis, el método, decía método plus, ¿sale? Y bueno, en este caso, fíjense cómo además de sulfuriodatum y pulsatilla, también recomiendan China, ¿no? ¿Por qué China? Porque recuerden que la Cinchona officinalis, que fue el primer medicamento que experimentó Samuel Hahnemann o que hizo investigación en fase 1 en sujetos sanos, en sí mismo, fue la Cinchona officinalis. Y una característica que tiene el medicamento China es que hay una gran debilidad después de un proceso infeccioso, después de un proceso inflamatorio o de una enfermedad prolongada, después de pérdidas de líquidos vitales, ¿no? De fluidos, ya sea por una menstruación prolongada, ya sea por una diarrea, evacuaciones diarreicas abundantes. Entonces, más que es la debilidad con la que quedan los pacientes, ¿no? Por ahí, ¿se acuerdan ustedes que cuando estaban en cuarto semestre, ¿no? Cuarto o tercer semestre, si no me falla los cálculos matemáticos, ustedes estaban en la pandemia, inicios de pandemia en esos semestres. Se acordarán que uno de los medicamentos que recomendaban, ¿no? Para el tratamiento de la COVID-19 era la quinina, ¿no? El sulfato, sí, la quinina. Y entonces, algunos médicos homeópatas, pues bien vivos, ¿no? Dijeron, no, pues la China, tintura madre, ¿no? Pues incluso se escaseó ese medicamento porque no sabían, entonces estaban dando palos de ciego, ¿no? Sin embargo, yo he utilizado China con muy excelentes resultados en esos pacientes que tienen como secuela principal de la COVID-19 el cansancio, el agotamiento, ¿no? Entonces, en este caso no hay secreciones, no hay tos, pero sí hay una gran debilidad. Y lo que les decía hace rato, ¿no? La combinación que hicieron los Requebec, al menos, de pulsatilla y sulfur, ¿no? El sulfur, pues ahí se los dejo de tarea, pues es un gran policresto, entonces habría que se los dejo como tarea para que me hagan favor de investigar cuáles serían, con base en qué sus datos patogenésicos podríamos recomendar sulfur con un medicamento de cierre en procesos inflamatorios.
¿Vale? Doctores, Sí, doctor, está bien. Doctor, Sí, doctor. Sí, doctor. ¿están en clase? Bueno, Sí, aquí estamos. aquí estamos. Aquí estamos, doctor. conste, Paola, ¿eh? ¿Y quién fue el varón que me contestó? ¿Luis Fernando o Christopher? Alan. Aquí, doctor Fernando. Ah, muy bien, Fernando. Quiere decir que Alan está desayunando todavía. No, ¿cómo cree, doc? Muy bien, doctores. Muchas gracias que están pendientes de estas vainas. Bien, entonces 15 minutos más les robo. Jefa, se me acaba de ocurrir, y perdón, pero lo advertí desde un principio. Soy muy psicósico, ¿no? Y entonces, de repente me ocurren cosas como las que me ocurrieron hace 8 días que tuve que ir a la COFEPRIS. Y se me van los días, se me va el tiempo y pierdo la noción, ¿no? Entonces, no me había percatado que solo teníamos esta clase y que el próximo viernes es 16 y que es a huehuete que tengamos que descansar. Y máxime sí vamos a estar un poco desvelados, ¿no? Porque ya es una costumbre casi general de hacer una noche mexicana para conmemorar nuestra independencia. Entonces se me acaba de ocurrir, jefa, y como las evaluaciones, como se los dije, sobre todo con ustedes de octavo semestre, que me permito decir siempre, bueno, más bien, me permito decir regularmente, no siempre, perdón, que pues ya saben muchas cosas, ¿no? Ya saben todo ustedes, ya nada más estamos reforzando algunos. Entonces, la evaluación realmente a mí en octavo semestre no es tan cargada, tan gandallescamente como se dijera en forma grosera, ¿no? Entonces, voy a hacer un caso clínico, nada más. Y entonces, como va a ser un caso clínico, les voy a pedir que tengamos clase de las 7:30 de la madrugada a las 8:30. Hacemos nuestro receso y a las 9 los espérenme, no. Es que esa es mi resistencia a no querer ir no es que no me guste ir a la escuela, pero ya me había acostumbrado a trabajar así a distancia. Pero bueno, la entrada el día 23 de septiembre va a ser a las 7:15 a más tardar. ¿Sí? Yo llego a las 6:50, a las 7 en punto yo estoy en el salón de clase, pero no voy a empezar mi clase sino hasta las 7:15 de la madrugada. Y obviamente, pues es la tolerancia que tendrán ustedes para llegar al salón de clases. Si no llega a 7:15, so sorry, ¿no? Vamos a dar clase. Yo creo que vamos a terminar asma. Y una vez que terminemos el tema, o más voy a trabajar hasta las 8:30, 8:35, les voy a dar un receso de 25 minutos y de 9 a 10 de la mañana voy a hacer la evaluación. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, Doctor, Sí, doctor, está bien. esténse tranquilos, no pasa nada. El promedio más bajo que he tenido en los últimos 5 semestres que han sido virtuales, el promedio más bajo que he tenido es de 8, ¿no? Entonces, no creo que sea la excepción, ¿no? La mayoría promedian 9 al final, porque el 10 ¿para quién es, Maritza? No está Maritza. No sé, doc. ¿Para quién es el 10, Aline, jefa? Pues no sé, para los que estudian demasiado. No, el 10 es para el maestro. Ah, ok. Entonces, ustedes simples mortales no pueden tener derecho más que acceso más que a un 9. ¿Sale? No es cierto. La mayoría promedian bien.
Entonces, pues dicho esto, ya acordamos, ya un cambio ahí. Pero eso sí, para que le digan al maestro Héctor Cano, ¿no? Al ratito a los que les toca. El 16 obviamente no nos vamos a ver, y el día 23 decirle al maestro Héctor Cano, maestro, el 23 tenemos examen, y entonces el doctor Osvaldo solo nos convocó a examen, no vamos a tener unidad médica, ¿va? Entonces ya terminan a las 9, 8:30, 8 a las 9, perdón, terminan a las 10 o a las 9:20, 9:05, terminan su evaluación, y y ya se van a su casa o a desayunar al Tox, y luego ya se van a su clase de inmuno. Bueno, entonces vean. Bueno, doctor. Dígame, sí. La semana pasada que estuvimos nosotros con él, creo que sí se lo comentamos o ya estaba enterado de que el día del examen no íbamos a tener clínica. Perfecto, no, sí. Trabajamos muy a gusto el doctor y yo, entonces ya no le digan nada, ya está, ya el maestro sabe. Entonces, perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, hablando de neumonía y hablando de un proceso infeccioso que también en este caso sí puede ser es más frecuente que sea por una bacteria, ¿no? De ahí que desde hace algunos años la vacunación en forma, no urgente, pero sí en forma importante es para los más vulnerables, ¿no? Tanto los niños como los adultos mayores. Y que exactamente esta vacuna, si no me falla la memoria, bueno, hasta donde yo recuerdo, es de las vacunas que se producían no era con virus, obviamente, sino con la membrana, las partes de la membrana de esta bacteria, ¿no? Que es ¿qué? Es el neumococo, ¿no? ¿O cómo se llaman? ¿Cuál es la bacteria que produce que está relacionada con la neumonía, doctores? Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, esta es de las vacunas que se trabajan, insisto, con elementos de la pared celular y en la pared de la bacteria, pues. Entonces, cuando inicia, obviamente, como es un proceso inflamatorio y agudo, también puedes iniciar con un cuadro febril. Entonces, aquí, por ejemplo, los franceses recomiendan aconitum y belladona para esos inicios bruscos con fiebre, ¿no? Y fíjense aquí, no sé si lo conocieron, porque varios maestros de la escuela también ahora con la COVID-19 empezaron a recomendar este medicamento, no sé si lo conozcan, se llama Oscillococcinum. Si lo han visto en Walmart, en Sanborns, en algunas farmacias, creo que también en San Pablo lo venden. Es un preparado de Boiron, de los laboratorios Boiron de Francia, que es un autolizado de el hígado y el corazón del pato de la Bavaria. Por eso es Anas Barbaria Hepatis et Cordis, ¿no? Y está dinamizado a la 200 corsacoviana, ni siquiera es centesimal, corsacoviana. Entonces, este medicamento, los franceses, incluso sus trabajos, como no había una patogenesia como tal, presentaron sus estudios clínicos, los publicaron en Lancet. Un artículo que ha sido muy, muy, muy criticado obviamente por los alópatas, ¿no? Ya saben, los alópatas se sienten dioses, los cabrones, ay, les dije del video y no he podido hablar con mi jefe, porque precisamente ahí en ese video que les platicaba hace 15 días se evidencia, ¿no? Esas actos maquiavélicos de estos tipos, ¿no? Y por eso les digo que se sienten dioses, ¿no?
Entonces lo critican porque dice que no tiene rigor, que no fue evaluado con alto rigor científico, hijos de su chiviribirí, ¿no? Entonces, pero al final es un trabajo que está publicado en una revista indexada y por eso obtuvieron su registro sanitario en la COFEPRIS. Pero ellos lo recomendaban para tratar o para prevenir la influenza estacional, doctores. Entonces, yo al menos en ese sentido, esa vacuna yo no la acostumbro, no la sugiero incluso. Entonces, por eso pero y ahora como estaba relacionado con un problema viral, con el SARS-CoV-2, y como decían que al principio era un foco neumónico, o una neumonía lo que producía esta mendigo virus, por eso es que se recomendaba oscilococcinum junto con aconitum o belladona, o bien brionia, ¿no? Como les acabo de mencionar. Bueno, para la neumonía, los franceses recomiendan en cuanto sea, en lo más pronto que sea posible, una dosis de oscilococcinum. Son unos tubitos monodosis con los globulitos más pequeñitos que existen en la homeopatía, que es el globo número 10. Entonces combinaban aconitum o belladona, dependiendo del cuadro, con una dosis de oscilococcinum. Ahora bien, cuando ya está instalada el foco neumónico, ya está un síndrome de condensación ahí establecido, ya evidenciado incluso con rayos X y con la clínica, ¿sí? Entonces, separaron los medicamentos cuando hay expectoración y cuando no hay expectoración, ¿no? Si las formas neumónicas o neumonías con expectoración, sin expectoración y luego también de acuerdo a la localización, ¿no? Recuerden que a veces en homeopatía puede llegar a ser característico incluso la localización, ¿no? ¿Se acuerdan entonces cuando veíamos bronquitis, aconitum, brionia, drosera? Cuando vimos con Paola y con la ex jefa Paola, cuando vimos problemas renales, ¿no? Zarzaparrilla, berberis, pareira, equisetum, cantaris, ¿no? Entonces, a veces la letalidad también nos puede orientar si es muy característica. Por eso es que aquí los franceses nos proponen algunos medicamentos de acuerdo a la localización del foco neumónico. Y bueno, pues como les dije, coloquialmente mencionábamos en el siglo pasado, decíamos, donde hay brionía, no hay neumonía. ¿Y por qué? Pues porque ya recordamos que en el proceso de inflamación, cuando hay un exudado seroso, ¿sí? El medicamento por excelencia para el exudado seroso es brionia. ¿Qué hay? Se queda de mucosas. A veces exudación serosa a nivel pleural, que corresponde al segundo periodo de la inflamación con fiebre, sudoración que alivia, transpiración que mejora, pero el dolor de costado, ¿no? Por eso el paciente se lleva las manos al tórax, porque la presión le causa mejoría, ¿sí? La tos incluso le provoca dolor en el pecho. La tos se seca y sobre todo cuando está en una habitación muy calurosa. Fósforus, ¿no? Que es el medicamento que habían establecido como el medicamento típico de la neumonía, porque en la patogenesia se evidencia un foco congestivo nítido, con fiebre elevada, con características que en la fiebre hay un ardor palmar y un ardor en la columna vertebral y una sed de agua fría, ¿sí? Y pero que esa agua es vomitada un poco después de que la ingirió. Entonces, la gran característica de fósforos es la necesidad de agua fría. La disnea, la tos seca y dolorosa, entonces recuerden que también tiene expectoraciones sanguinolentas, lo que es la hemoptisis, ¿sí? Entonces, fósforos
Así por horarios de grabación también, ¿no? En la tarde, Lycopodium, tarde-noche. En la noche, Mercurius. Hacia pegadito a la medianoche, Fósforos. Y después de la medianoche, su compadre, Arsenicum album, ¿no? ¿Va? Entonces, otro de los medicamentos, cuando nos empezaron a decir que no era realmente foco neumónico lo que estaba pasando en ese paciente que se había sido contagiado por el SARS-CoV-2, que lo que estaba provocando una trombosis, entonces hablábamos de Arsenicum album, ¿sí? Entonces, Arsenicum album es un medicamento que está indicado en estados infecciosos graves, doctores, con debilidad, puede estar agitado, porque también tiene esa ansiedad, ese miedo a morir. Que una de las características es que sus dolores, Arsenicum album siempre los va a referir como un dolor ardiente, pero una modalidad totalmente contradictoria. Dice, ¿cómo tienes ardor, pero te mejoras con agüita caliente? Mi lógica es que frío mata calor, ¿no? Pero no. Arsenicum album dice, no, a mí ponme calorcito y mejoro. ¿Sí? Entonces, la expresión sintomática, la tos con disnea, que hace que el paciente se ponga ansioso porque le falta el aire, es en la madrugada, después de la medianoche, ¿no? Yo no soy de 1 a 3 de la madrugada porque pues no lo estamos viviendo ahorita, doctores. O sea, estamos en horario de verano, ¿no? Que por fortuna ya va a acabar el próximo mes, ¿no? Ya terminamos este mendigo horario que no me gusta. Chicos, chicas, son las 9:48, ya me pasé 3 minutos. Muchas gracias. Insisto, no se me estresen. La evaluación va a estar muy tranquila. El caso clínico es muy amistoso. Y bueno, pues entonces nos vemos ya el viernes 23 de septiembre a las 7 de la madrugada en el salón que nos hayan asignado. No sé todavía qué salón nos asignaron. El Doctor, que tenemos, mándeme. ¿y por qué no continuamos así las clases virtuales? Bueno, y el examen que sea presencial. Porque tendría que darles la clase virtual, lo tendría que dar en la escuela, Maritza. Y yo. Y desafortunadamente, permítanme un segundo.
Mil disculpas, chicos. Entonces te decía, Maritza, que, o sea, yo puedo dar la clase, más bien tendría que dar la clase virtual desde la escuela, pero no lo quiero hacer porque he sabido que no hay buena señal de internet. Entonces, por eso es que, sin embargo, si el grupo como completo decide que no quieren ir a la escuela, hay que hacerlo con un documento, ¿no? Y presentarlo a la dirección académica para que entonces, si les permiten no presentarse a la escuela, yo tendría que dar la clase virtual, pero, insisto, tendría que ocupar el internet de la escuela y no sé qué tanta buena señal podamos tener. Entonces, pero ¿les parece que mientras lo piensan, lo platican, el 23, nos vemos el 23 de septiembre a las 7:15, clase de 7:15 a 8:40, 8:30 y evaluación de 9 a 10. Sí, jefa, dime. Doctor, me acaba de mandar mensaje el doctor Cano que no le va a ser posible dar clase hoy. Es lo que me estaba temiendo, porque como ya es presidente de academia, bueno, pues entonces, pues nada más entonces trabajamos equipo 1 y 3. Hoy le tocaba con el doctor Cano, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces nos vemos dentro de, así que hasta el 30 de septiembre nos tocaría conmigo ustedes dos. Hoy trabajo con el equipo 2 y 4, que sí estuvieron con el doctor Cano hace 8 días. ¿Va? Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien. Bueno, gracias, jefa. Entonces, ¿nos dejas la sesión abierta para poderlo ocupar? De todos modos, yo me quedo. Ok, gracias, jefa. Ahorita nos vemos. Gracias, chicos. Ya no los